Bienvenidos a Sacando Cuentas, el podcast donde desglosamos todo sobre el mundo financiero para que sea más claro para vos. Soy Adrián Alvarado. Y yo soy Joseph Kelch. Juntos te guiaremos por conceptos, estrategias y respuestas a esas preguntas que siempre quisiste hacer. Te damos la bienvenida a otro episodio. Bueno, saludos, bienvenidos a un episodio más de Sacando Cuentas. Hoy tenemos la dicha de compartir con un invitado. Aprovecho para empezar presentándolo. Freddy Hernández, aparte de ser un gran amigo, es asesor empresarial, speaker, empresario, con más de 20 años de experiencia en el segmento de empresas. Trabajó muchísimo en el mundo bancario, en distintos bancos privados en el país. En el área de crédito corporativo, tiene formación en la parte de mercadeo, finanzas y tecnología. Es un apasionado de los datos y de transmitir su visión en los negocios por medio de la información bien estructurada. Y creo que este pequeño resumen le queda corto para no solo talento, sino la capacidad que tiene Freddy para entender muy bien la dinámica de los negocios, poder alinearlo con la parte financiera y poder estructurarlo con la parte de crédito y verdaderamente el talento de Freddy para poder explicar cosas complejas de forma sencilla es increíble. Así que bienvenido el socio. El socio, famoso socio, a todo el mundo le da gusto. Encantado de estar aquí y compartir un poquito de lo que uno va aprendiendo en el camino, porque siempre creo que hay mucho que transmitir desde la silla de uno, ¿verdad? Cada quien tiene una silla muy particular y entonces eso es interesante. Creo que parte de lo que hablamos de qué tema que vamos a tocar hoy, creo que es muy relevante para todo el mundo en general. Total. Muchas gracias, Freddy, por estar en un capítulo más de Sacando Cuentas. Y yo decía, cuando me dijo el socio que venía el otro socio, cuando me dijo el socio que iba a venir Freddy, yo decía, wow, tenemos que aprovechar a este crack que sabe de tantas cosas y no solamente sabe de tantas cosas, sabe muy bien de todas esas cosas. Entonces, ¿cómo lo podemos aprovechar al máximo? Y los tres coincidimos en que un tema fundamental y que es de preocupación, porque hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia con respecto a este es el tema del crédito. Entonces vamos a profundizar en este capítulo sobre el crédito y aprovechar el conocimiento y la presencia de alguien como Freddy en este paso. Total, estaba revisando un poco y quise buscar una definición sencillísima para partir de ahí porque el crédito básicamente es un préstamo de dinero que se le da a una persona o a una compañía, la cual debe devolver en un periodo determinado y se le suma a ese periodo determinado que la persona tiene el dinero un monto determinado de intereses y existe un acreedor y un deudor. Y como lo conversábamos ahora al inicio del episodio, existen muchísimos tipos de crédito y podemos conversar de varios, pero yo me enfocaría tal vez en tres tipos de crédito, que es tarjetas de crédito, el crédito en la parte inmobiliaria y el crédito en temas de inversiones, que lo podemos dejar tal vez al final como para explicar por qué. Primero que todo, yo creo que hay que quitarse la mala idea de que el crédito es negativo. Totalmente. Yo creo que el crédito es una herramienta, ¿verdad? Y el tema, como toda herramienta, hay que saberla utilizar. Uno la puede utilizar para efectivamente construir o la puede utilizar de forma que pudiese ser autodestructiva. Y digo autodestructiva porque al final de cuentas el crédito lo absorbe o lo asume uno desde una perspectiva siempre de una forma personal o empresarial, ¿verdad? Y entonces yo creo que el crédito es uno de los elementos que parece mentira, es súper longevo. O sea, si te pones a pensar en el crédito como tal, es re viejo desde la forma en cuando se hablaba no de dinero, sino de comercio, de vendas, bienes, ¿verdad? En el antiguo. En la Biblia lo mencionan un montón, dice, "Mae, nunca sea fiador", o sea, exacto, viene desde ese tiempo. Y lo más irónico, man, es que hoy por hoy vamos creciendo con generaciones que no tienen conocimiento alguno y cada vez también es más confuso entender, o sea, absorber contenido que realmente les guíe en qué es el crédito y cómo funciona. Creo que vamos evolucionando como sociedad en términos de conciencia, pero desde el miedo. O sea, a mí me parece que eso es algo que tenemos que ver cómo como sociedad evolucionamos, porque el crédito es una herramienta, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a pensar cómo construimos cosas más grandes desde la perspectiva, por ejemplo, un edificio, los edificios se construyen con crédito, ¿verdad? Y es una forma de apalancamiento también, ¿verdad? Entonces, es interesante. O sea, el crédito creo que es un tema muy amplio, pero hay que irse a los orígenes y a la esencia para que lo entienda
desde el que está de frente al que le dicen, "Ma, este es el crédito", y es un gota a gota. Porque, por ejemplo, eso es una problemática que están haciendo, es estamos metiéndonos en eso como sociedad por el desconocimiento. Y ahí, y tal vez ya ahorita empezamos como a desmenuzar la estructura de crédito como tal, pero eso que decís para mí es importantísimo. Como sociedad, cada vez hay más miedo y a la gente le gusta entender menos las cosas de fondo, pero hay más acceso y ya uno puede sacar un crédito en un cornflakes. O sea, literalmente, o sea, vos puedes ir a cualquier lugar y con la cédula te da un crédito. Y un tema súper interesante que, pucha, me estoy adelantando muchísimo, pero que a mí me parece muy relevante es que la tecnología ha hecho que las financieras o cualquier ente financiero que emita créditos pueda analizar muy bien a la persona sujeta a crédito. Entonces, los créditos se emiten ya con una velocidad que antes duraban un mes, ahora se emiten una hora, 30 minutos tal vez. De hecho, por ejemplo, yo he visto en TikTok algunas instituciones, no voy a decir nombres, ¿verdad? Con intereses altísimos, que te lo prueban en 2 minutos, porque ya están usando inteligencia artificial y eso ártelo. Entonces, técnicamente, corren un modelo en donde en cuestión de 2 minutos, y literal 2 minutos, ¿verdad? Te aprueban un crédito. Y aquí es donde viene un tema que a mí me parece que es, ¿verdad?, trascendental en términos de entendimiento de crédito, sin querer sonar romántico, pero es que una decisión de crédito que puede durar 2 minutos te va a repercutir en 3, 4, 5, 10, 15 o 20 años o más, porque así funciona, ¿verdad? Si te pones a pensar, ya, el crédito está destinado para que es un monto que no tengo hoy, que no lo puedo, que no lo produzco, no lo tengo, Y no dispongo hoy de ese efectivo. ¿verdad? Entonces yo busco el dinero para satisfacer necesidades inmediatas y lo voy a repagar en el largo plazo porque no lo tengo. Y entonces, entonces qué jodido, ¿verdad? Porque bueno, yo he tenido gente, digamos, que he asesorado en situaciones donde llevan años de años dándole vuelta a los créditos, que eso es otra de las cosas que sucede con el mundo del crédito. O sea, el típico escenario de hice un crédito o tuve una tarjeta de crédito, empecé a usarla, nunca supe cómo usarla, se me descontroló el endeudamiento y, claro, la solución es, voy a hacer un crédito para cancelar esta tarjeta. Y hasta ahí, ma, la lógica va perfecta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no cambié mis hábitos. Y entonces cuando me doy cuenta en año y medio, mi cálculo estadístico, eso es de experiencia, digamos, personal, no quiere decir que sea tal cual ni que tenga datos suficientes para sostenerlo, pero más o menos el año y medio, 2 años, la persona vuelve al mismo punto, pero con más deuda, y vuelve a hacer otro crédito, hasta que llega el punto donde ya no le da, porque o no tiene garantía, o no tiene capacidad de pago, o ya no hay nadie que le preste, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando ya la gente dice, y entonces empezamos a tirarle la culpa a todos los factores externos. Es que los bancos, es que somos usureros. Ay, pero yo firmé, le voy a dándome crédito, total. Y tal así que firma la, ¿verdad? Que firma. Y eso te iba a decir, tal vez descomponer un poquitito qué es un crédito, o sea, empezar y con cosas sencillas. El principal, la tasa de interés, o sea, descompongamos un poco esta dinámica para que la gente entienda, porque al final lo que yo siento es que la gente no entiende la consecuencia de no ser ordenado con los créditos. Y como no entiende esta consecuencia, tampoco entiende la ventaja de si es ordenado con los créditos. Total, total. Y también, a veces también hay que entenderlo en la perspectiva, porque pueden haber momentos, la vida, yo siempre digo que es cíclica, ¿verdad? O sea, hay cosas, momentos altos, momentos bajos, en donde hay momentos bajos es cómo me administro en función de las responsabilidades que tengo, ¿ok? Entonces, yo siempre lo explico desde una perspectiva, tratando de ser muy sencillo, que yo siempre digo que los componentes de créditos hay que entenderlos desde la siguiente arista, ¿ya? Yo siempre digo, hay monto, ¿verdad? Plan de inversión, o sea, ¿para qué lo voy a gastar? Y este plan de inversión puede llamarse carro, casa, viaje, que no es lo recomendable, pues, ¿verdad? Negocios, etcétera, ¿verdad? Entonces, monto, plan de inversión, tasa de interés, ¿verdad? Comisiones, porque hay comisiones de formalización y de desembolso, dependiendo del tipo de crédito, ¿ok? Y garantía y fuente de repago. O sea, yo siempre lo conceptualizo para hacerlo sencillo. O sea, si te pones a pensar, eso tiene los elementos. O sea, un monto, que es lo que yo voy a asumir de deuda, el plan de inversión, para qué voy a utilizar esa plata, la tasa de intereses, cuánto me va a costar, eso demás, que es lo último que la gente revisa. Es irónico, la parte de la tasa de interés la gente la revisa desde una perspectiva de entendimiento. Dice, sí, la tasa de interés de tanto, pero al final de cuentas, el único elemento al que le presta atención es a la cuota. Hecho que ahí iba, porque usted cada vez en dar 6, que en esos 6 no estaba la cuota y el plazo, y la gente se enfoca en la cuota y el plazo. Cuando hay 6 puntos más importantes que hay que Total, dar atención. total, y ahí es donde voy, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo trabajé, bueno, como dice, en banca, en la parte corporativa,
Y en la banca, desde la perspectiva de adentro de los bancos, se conoce que en Latinoamérica los clientes son clientes cuota, o sea, se le conoce como cliente cuota, o sea, ¿qué vendemos? La cuota, o sea, entonces hay un montón de publicidades en donde es la cuota más pequeña. Ajá. Claro, ¿por qué? Porque si nos ponemos a pensar, nace de, hay necesidades limitadas e ilimitadas para recursos limitados, o sea, queremos de todo, no nos alcanza para todo. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en esto, no analizamos realmente los elementos que son importantes, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a desenmarañar, ¿cómo se llama? A crearse la tormenta perfecta alrededor del crédito, ¿verdad? Entonces yo creo que de las cosas importantes que la gente tiene que entender del crédito es entender estos componentes, y estos componentes son parte de un todo, no solo la cuota, ¿verdad? No solo la cuota, porque cuando nos damos cuenta, no analizar lo otro nos repercute en el tiempo, porque también lo que sucede muchas veces en el crédito es que se basa sobre una necesidad de inmediatez. O sea, tengo una urgencia, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, siempre queremos algo ya, o sea, quiero cambiar el carro ya, quiero comprar casa ya, quiero, etcétera, etcétera. ¿Qué ese sería? ¿Cuál fue el punto que dijiste que era el plan de inversión? Ajá, ese es el plan de inversión. Entonces, repitamos todos como para que quede claro cómo es. Los que aportó el socio, Ajá. monto, Ajá, plan de que el monto básicamente es cuánto dinero estoy solicitando para el plan de inversión que me quiera, que es el objetivo hacia el cual va dirigido, híjole, el objetivo hacia el cual va dirigido el monto que estoy definiendo, ¿ok? quiero un carro, vale 100,000 pesos, para no decir dólares, bueno, 100,000 pesos, me van a pedir 20% de prima, lo que yo, el monto del crédito realmente va a ser, si me piden un 20, va a ser 80, ¿verdad? El plan de inversión es comprar un carro, ¿verdad? El tema de la garantía, por ejemplo, es propiamente el cargo. El activo que responde for. Ahora, nosotros per se somos activos, eso es cierto también. Hay una premisa básica que es a mayor riesgo, mayor tasa. Entonces, cuando yo soy el riesgo, o sea, cuando me dan una tarjeta de crédito y solo la garantía del banco es solo mi firma, eso es una garantía per se. Entonces, hay garantías fiduciarias, garantías prendarias, garantías hipotecarias, garantías mobiliarias, hay diferentes. Entonces, no nos vamos a meter en ese tecnicismo, ¿verdad? Entonces, monto, plan de inversión, garantía, fuente de repago, o sea, qué es lo que va a generar que yo pueda pagar este crédito. En el caso de personas asalariadas, pues la fuente de repago va a ser su ingreso per se. Cuando son negocios, pues la actividad generadora del negocio que también incrementa el riesgo, ¿verdad? ¿Ok? Las comisiones, ya hablábamos, pero cuando digo comisiones hay comisiones de desembolso, comisiones, por ejemplo, si hay avalúos, hay comisiones por los avalúos, bueno, son montos de avalúos, cuando hay garantías, digamos, reales, hay comisiones Legales, si se está generando un carro y después de prendario, exacto. ¿verdad? Que también en la garantía, sin querer enredar mucho la cosa, hay diferentes vehículos de garantías, ¿verdad? Hay hipotecas, fideicomisos, prendas, etcétera. Entonces, al punto, tal vez, ¿verdad? Yo creo que la esencia de lo que también queremos comunicar, desde lo que hablábamos, era entender que hay elementos que hay que entender, digo, porque a veces uno no pudiese transmitir el escenario completo, porque hablar de fideicomisos hay diferentes tipos de fideicomisos, crean, pero hay que saber que existen, porque hoy por hoy los bancos te dicen, bueno, aquí están todas las opciones. Entonces, siguiendo con la línea de ideas, la tasa de interés, que es brutalmente importante, ¿verdad? O sea, cuánto de mi esfuerzo, y aquí quiero hacer un recalque importante, y es que cada punto de tasa de interés que yo acepto en un crédito, y aquí no sé si han escuchado a Pepe Mujica que dice que nosotros no compramos las cosas con dinero, sino con tiempo. Con tiempo. Ujú. Técnicamente es cuánto porcentaje de mi tiempo yo le voy a dar de mi esfuerzo a un acreedor, entiéndase acreedor, banco, financiera, cooperativa, pariente, familia, Exacto. quien sea, ¿verdad? Y luego tenemos pues claramente el plazo y la cuota, ¿verdad? El plazo y la cuota son trascendentales porque aquí hay algo facilísimo de entender, es a mayor plazo, la cuota va a bajar, obvio. Entonces, ¿cuál es, ojo, dinámica comercial? Y ojo, pero a mayor plazo la cuota va a bajar, pero el monto final de repago va a aumentar, ¿verdad? Tal, o sea, y ahí es donde también, solapadamente en términos comerciales, ya hay las empresas que venden con crédito, de lo que hacen es que ponen mayor tasa. Entonces, para efectos, y esto visualmente para la gente tal vez a veces no lo entiende, yo cuando lo explico es como un mundo de revelaciones. La gente en el crédito no entiende cómo funciona una tabla de amortización. O sea, porque digamos, todo esto que acabamos de decir, la gente lo puede entender. Sí, yo me un crédito, entiendo un poquito eso, pero no entiende cómo funciona una tabla de amortización, que técnicamente va descendiendo. En descendiendo en el sentido de, en la primera parte del crédito, el interés proporcionalmente sobre cada cuota es mayor. Me voy a explicar mejor. Si tengo una cuota de 100, los primeros meses de 80 va a ser, por ejemplo, en el créditos hipotecarios,
más 95 o Y dependiendo de cuántos años, también está diciendo uno. cuántos años, y lo que se aporta principal es la significativamente todos pagan 95, si tenés a cuota 100, pagan 95, 98 de intereses y 2 o 5 de principal. O sea, que si sacaste un crédito de 1000, de solo estás ahorrando 2. Claro. Esa es la realidad. Y la gente se da cuenta hasta que pasaron 5 años y dice, "Ma, yo no sabía, pero es que no baja nada el crédito. Han bajado 200.000 colones y nada". Pero ¿sabes qué pasa con eso? Que cuando no se entiende esto, entonces el plazo largo, ¿por qué? Porque la cuota me quedó similar a lo que yo necesitaba para poder pasarme a la casa más grande, para que yo quiero tener una casa más grande, etcétera. Y cuando me doy cuenta de esto, digo, ¿pero qué estoy haciendo? Entonces, lo primero que hace la gente es voy a buscar otro banco. Y esto tiene un error brutal, porque lo que pasa es que lo que decía, la tasa de amortización es descendente, o sea, entonces conforme va avanzando el tiempo, la proporción se invierte. Entonces, mi amortización de los 100, en el ejemplo, va a ser de 5, 10, 15, 20, 30. Pero cuando la gente hace un nuevo crédito banco, claro, reseteó completamente este plazo y empieza todavía este monto. Ojo, y le mete de nuevo toda la parte de comisiones, toda la parte de gastos, toda la parte de... Y hay un gancho lindísimo. Bajo, yo voy a hacer aquí un paréntesis que me parece vital porque lo he visto con ambos. Poder asesorarse en estos temas, yo soy demasiado necio con esta palabra, pero poder asesorarse en estos temas es vital. Porque madre, cuando uno se sienta con una tabla de amortización, que yo he visto la tuya y he visto la tuya para otros temas específicos de temas de crédito, madre, la gente dice, porque nos hemos sentado, lo hemos hecho el ejercicio juntos, la gente, y no sabía que era así. Algo que ya firmaron, ya compraron la casa. Entonces, a veces dicen, pucha, pero entonces vale, y vamos a ver, aquí voy a hacer un paréntesis en el paréntesis. No es para todos los casos, pero a veces preguntan, pucha, ¿hace sentido amortizar o hace sentido pagar? A veces hace todo el sentido del mundo, a veces no, pero a lo que voy es que, de nuevo, estos son temas que la gente, por el acceso que tiene al crédito, nunca se sienta a pensarlos. Y verdaderamente, si uno los piensa y los analiza, puede hacer muchísimo sentido y pueden funcionar a su favor. Si no los analiza, puede ser, o sea, yo he visto cruces, literalmente, la gente cargando esa cruz por 20 años de una tarjeta de crédito que pasó hace 10 años por un activo que ya no existe. Total. Digamos así. Trey, ¿cuánto me cobraste una asesoría? $100, $200. No, ahorita te sentaste y me lo explicaste. No, Freddy, demasiado caro. Claro, si ¿cuánto más vas a terminar pagando por no querer invertir? Si no quieres educarte financieramente, está perfecto, pero recurrir a un profesional, a una persona que te pueda ayudar a entender esto y no termines pagando mucho y como dice Adrián, no termines pagando, cargando una deuda de tanto toda la vida. Total. Y creo que hay un punto, a veces lo complicado es para la gente hoy por hoy es cómo sé, ¿verdad? Que quien me va a asesorar realmente sabe, porque también eso se ha vuelto una confianza. De hecho, yo personalmente, yo empecé hace muchos años con la parte de finanzas personales. O sea, digamos, yo empecé, mi primer entendimiento era en función de asesoría de crédito. O sea, yo le ayudo a estructurar créditos a empresas, que todavía lo hago activamente, pero tal vez no tan activamente. Hacía echar educación financiera, o sea, y hacía sesiones uno. Entonces, o sea, asesorías personales. Y me fui saliendo porque empezaron a proliferar este montón de opciones que para todo mundo hay, y no quiero decir que es menor, sino es que hay un montón de versiones que realmente no te están llevando a un mejor camino. Simple y sencillamente es atolillo con el dedo de alguien que se autodenomina asesor. Y guardando el respeto, porque también lo que yo no quisiera es como que sea como desde una perspectiva de que uno se mejor. Para nada, o sea, hay mucha gente capaz, pero es como detectar realmente que alguien tenga el criterio, si uno sabes, de cualquier. Entonces, ¿qué odio? Además, allá de que uno se hace el mejor o que uno sea el mejor, en general, es que es demasiado muy malos. Entonces hay que tener mucho cuidado y tal vez ahí, de verdad, el consejo para el que nos está escuchando es busque una buena asesoría en estos temas. O sea, a la hora de sentarse y negociar la compra de una casa, si uno lleva ciertas herramientas, va a ser muchísimo mejor y uno va a entender muchísimo mejor. Y tal vez, volviendo a uno de los puntos que decía de el componente de repago, muchas veces la gente y estas mini cuotas se engañan. Y Anita, mi esposa, es una que eh, dice que yo satanizo mucho la tasa cero. Y yo la tasa cero no me parece que sea mala. Lo que me parece es que la gente empieza a engañarse y empieza a creer que tiene una disponibilidad de gasto que verdaderamente no tiene porque está en tasa cero. Entonces está comprando, está gastando en valor presente 1.000.000 diluido en 12 meses, pero vuelve a gastar otro 1.000.000 que no tiene verdaderamente. Exacto. Entonces empieza La nieve y es importante.
Entonces, y nada más para tener ese punto, la tasa de repago o del componente de repago, la forma de repago, es vital, porque si no entendés el tema de un presupuesto y cuál es verdaderamente mi disponibilidad de gasto real, la tasa cero es lo más lindo que hay. O sea, la gente puede comprar cosas que no debería de comprar pensando, no, ma, es una cuota de tanto. Total, mae, y te voy a decir, el dato no oficial, porque no tengo una fuente oficial para poder citarlo, pero yo sé que por allá, mae, es que estos elementos de cero interés, ¿verdad? Eh, están pensados desde la estadística y la gente no lo sabe. O sea, porque también las características que tienen son muy particulares. O sea, si vos te trazas un día en el pago de una compra a cero intereses a 12 meses, de automáticamente te financias. Entonces no hay un día de gracia con eso. O sea, con todas las condiciones están hechas. Y entonces el 77%, es un dato que tengo de hace rato, pero puede ser que haya variado, termina financiándose, ¿verdad? Claro, y entonces después, claro, va allí berrinche al banco, pero no va a pasar nada porque está escrito, o esas condiciones. Y entonces el negocio brutalmente positivo es para los bancos, ¿verdad? Y yo no los culpo porque, dice, yo estuviera en otro lado, probablemente lo haría así, no sé, porque hay muchos riesgos relacionados, pero porque también hay que entender que hay un negocio para los bancos que eso no va a dejar de ser en la vida, diría yo. No, si las carteras se venden, o sea, los bancos, las carteras de crédito de los bancos son valiosísimas y se venden. Total. Pero qué interesante. Si vos sos una persona informada, ma, y usas bien crédito, más bien juega a tu favor. O sea, tarjetas de crédito. Yo uso solo tarjetas de crédito. Yo trato de no pasar nada con débito. Pero me sé perfectamente mis fechas de corte, perfectamente mis fechas de pago. Las tengo con un tope máximo para saber que de ahí no me paso. Y no me paso un día de la fecha que tengo que pagar y acumulo millas. Con esas millas viajo, con esas millas hago lo que me da la gana al final. Y adicional de un montón de beneficios que puede tener la tarjeta, en el tanto uno sepa usarla. Sí, yo creo que hay una mezcla y acabas de dar un tema importante, y es una mezcla de saber usarla y tener la disciplina para tener, ¿verdad? Porque yo conozco mucha gente que sabe usarla, pero no tiene la disciplina que tenés vos, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento que yo creo que se lo puede responder cada quien. O sea, cada quien le dice, yo no estoy disciplinado. Y suave, una vez que voy a hacer un paréntesis, esto es ahora, ¿verdad? O sea, durante todos mis 20s, oh, esta disciplina. Sí, Pues es la disciplina que se puede desarrollar, es full fuego. Y que yo creo que de fondo es que ustedes lo hablaban en el episodio anterior, cuáles son los objetivos vitales. Vos lo mencionabas, y vos también, si no me equivoco, en donde, ¿verdad? O sea, porque si no tenemos claros los objetivos vitales, cualquier decisión de crédito va a impactar en mucho largo plazo, que nos va a costar mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho sacrificio, cosas familiares. O sea, hay un montón de elementos que se ven impactados por una mala decisión de crédito, que es donde ¿verdad? A mí me gusta enfocarlo desde esas aristas de la realidad, ¿verdad? Porque el crédito per se, se mete en Wikipedia, crédito, y ¿verdad? Ahí uno encuentra qué es lo que hay. Pero el cómo esto termina siendo una decisión que puede cambiar el rumbo de la vida de una persona, hace crezco o decrezco en términos financieros al menos, tiene una relevancia brutal, y ahí es donde yo creo que, ¿verdad? Sentarnos a hablar de esto desde una perspectiva como esta, me parece que tiene mucho valor para quienes nos escuchan, nos ven, desde la línea de, hacia dónde quiero llevar yo mi idea y cómo quiero utilizar el crédito, porque va a seguir evolucionando, o sea, va a seguir evolucionando y va a ser todavía cada vez más fácil acceder a crédito, porque la inteligencia artificial, o sea, ahorita, y pongo de caso de inteligencia artificial porque cada vez se está utilizando más para todos los procesos de crédito, ya llega un punto en donde usted piensa, ocupo plata y de una vez, ¿verdad? Ya le sale crédito codo, nada más. Le clic a los ojos y gracias, porque y suena le digo vacilón, Pero vamos a llegar a eso. 3 años, 4 años, para que va a ser una realidad. Y al inicio de este capítulo hablaba del pragmaticismo, que lo ideal sería dejarlo de lado. Pero pongamos a pensar, o sea, de los clientes que atendemos o los casos que solemos escuchar, es que saqué este crédito para comprarme la casa de mis sueños para mi familia, es que quería hacer este viaje a Disney con mi familia y tuve que recurrir a crédito. O sea, es muy romántico. Muchas veces las personas que buscan adquirir este tipo de créditos, claro, pero vas a hacer, repito lo que dijo Adrián, es una cruz que vas a cargar y va a ser más el estrés que vas a tener durante X cantidad de años pagando ese crédito que lo que disfrutas que esa semana en Disney. Por Carlos. Y con eso yo quisiera dar un ejemplo, o graficar el tema con un ejemplo que puede ser un poco crudo, un poco rudo, no desde la perspectiva del ruso, sino ¿verdad? Frío, así como frío, man, digamos. Yo durante muchos años, como les decía, digamos, atendí mucha gente
Y dentro de esos me tocó varias veces tener gente que me dijo en una sesión, es que yo me quiero suicidar, ¿ok? Por tema de créditos. Entonces, una vez, y me recuerdo un caso específico que es lo que quiero transmitir, porque a veces también hay un tema social de que esto le pasa a gente de recursos bajos y esto no pasa solo en entonces. Te voy a poner un ejemplo, un carajo súper inteligente que trabaja en un banco, por obvias razones, no voy a decir mi cuál, para no se pueda intuir ni siquiera. Carajo, venía de una familia humilde, creció en términos profesionales y llegó a un punto en donde ganaba muy buena plata. Eso fue hace como 4 o 5 años, ganaba como 3 millones de pesos por mes, lo cual es un salario, si lo pones dentro de todo ese fue un güey. Pero el mae quería tener una vida de unos lujos excéntricos brutales. Cuando él llegó de mí, técnicamente su nivel de endeudamiento era como de 120%. O sea, para que se den una idea. Y cuando hablo de nivel de endeudamiento es que la sumatoria de las cuotas de lo que tenía que pagar por mes era 120%. O sea, ni siquiera es que la deuda será de más de su salario. No, no. Entonces, el resumen del cuento, para hacerlo un cuento largo corto, es que este caramba era tan inteligente también que su cabeza llegaba al punto, bueno, yo misma, yo quiero lograrlo con usted porque es de las últimas opciones que tengo, porque lo que me está pasando por mi cabeza es que yo compré una casa en donde vive mi mamá, mi esposa y yo estoy pensando seriamente en suicidarme. Pero ojo que más inteligente y ver lo que es la mente, digamos, de no sé, no sé qué cómo describirlo. Entonces me dice, pero si yo me suicido, la aseguradora no va a cubrir, o sea, el saldo seguro, el del seguro de saldo deudor del seguro no le va a cubrir esto, ni mamá ni mi esposa perderían la casa. Claro. Entonces el mae se puso a pensar que si el mae contrataba un sicario para que lo matara, ahí sí, porque me da la fuerza. Mae, qué loco. Qué loco cuenta, pero qué loco cuenta. Por eso te digo que era frío, ¿verdad? Claro. Y vuelvo al punto de lo que es la realidad de lo que está pasando en la calle. Total. Y Entonces, ahora eso que te llegó a tu maíz, ¿cuántas personas han considerado así que uno desconoce completamente? bueno, y los que no lo consiguen, oye, toca porque le competí en plata aún otra gota para poder comprarse una pantalla o para poder comprarse X o para salir de una emergencia sin pensar en las consecuencias de cobrar 50,000 pesos por semana de intereses. O sea, desperdiciar, porque a veces, y vuelvo al punto, el tema del crédito surge y nace de muchas veces el sentido de inmediatez, de esa urgencia que necesito plata hoy. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Creo que esos son los mensajes principales que yo quisiera transmitir es, hay que tenerle al crédito una línea consecuente de respeto ni el impacto que puede tener en la vida total de uno como persona. Y tal vez eso que dijiste de que la gente tiene una percepción errónea de que las personas que se complican con temas de crédito son las que no tienen tantos recursos. Yo creo que a mayor recurso, mayor puede ser la complicación. Te les voy a contar aquí un caso triste y que me tocó vivir y me recuerdo perfectamente cada uno de los escenarios y voy a hablar de un crédito distinto. En inversiones, uno puede utilizar en casi que todo. También sirve para la parte inmobiliaria. Uno puede utilizar su activo como garantía, ignorar este activo, o sea, ponerlo como garantía y solicitar recursos sobre este activo. Entonces, es, se llama recompra, el reporte tripartito se llama en bolsa específicamente, y ese apalancamiento lo que me permite es, si yo tengo 1 millón de pesos, pedir 600,000 pesos sobre este activo que sigue siendo mío, yo sigo ganando intereses y el activo como tal, si gana, sigo yo generando sobre este activo yo puedo agarrar esos 600,000 y reinvertirlos, entonces ya tengo 1.600.000 y debo 600 y este 1.600.000 ahora no me paga, digamos que me pagaba un 5, ahora me está pagando sobre 1 millón, ahora me paga un 5 sobre 1.600.000 y me cuesta 3, esos 600. Entonces, esa operación funciona, pero ojo, un grupo empresarial recibe un monto importante en acciones. Agarra esas acciones y nunca consideraron todos estos temas, estamos hablando del crédito, como por ejemplo la fuente de repago. Claro. Y entonces tienen esas acciones que generan X, y todo esto es un caso absolutamente real. Y estas acciones, cuando uno pide cuando uno se apalanca sobre un precio. Si ese precio se ajusta, y baja de los límites, hay un tema que se llama un llamado margen, que es o poner más acciones o poner más plata. Pero alguien tiene que cubrir eso porque no puede quedar descubierto. Entonces, el monto era era grande, no sé, 10 millones de dólares. Era un monto grande e importante de patrimonio al valor
del momento. Entonces, pongámosle que eran 10 millones y valía 100 la acción en ese momento. Este grupo empresarial que no entendía muy bien cómo manejar el tema del crédito, solicita el máximo posible de apalancamiento. Y sobre este apalancamiento compran activos inmobiliarios. Con esos activos inmobiliarios que todavía no estaban generando, ni tampoco el principal de las inversiones le generaba tanto para cubrir el crédito, empiezan a pensar en desarrollar. Empiezan a pensar en este proyecto de desarrollo y le meten un crédito a las propiedades. Mae, se ajustan los precios de las acciones. Claro, y venga, una plata. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Y sabes eso, la plata ya la de. Y la plata está apalancada o está con un crédito hipotecario, entonces tienen que ir a buscar qué otras propiedades tienen para hipotecar. Terminaron perdiendo las acciones, la propiedad en la que invirtieron para desarrollar y propiedades adicionales porque no lograron entender todos esos elementos del crédito. Entonces, a lo que voy con esto, y cuando contabas este caso de este banquero que estaba pensando en lo peor, eh, yo pienso, pucha, no solo pasa con tarjetas de crédito, o sea, se puede elevar tanto como uno quiera, y si uno verdaderamente no tiene conciencia de estos 8 o 6 elementos que conversamos, puede verdaderamente jalarse una torta con el tema de crédito. Total, y hay, por ejemplo, segmentos o, por ejemplo, profesiones que tienden más a errores de estos. Digamos, hablando de los diferentes segmentos, por ejemplo, hay profesionales de la salud, que viven totalmente apalancados, pero totalmente apalancados. Total. Y aun cuando generan un dineral por mes, ¿verdad? Eso, o sea, bueno, yo he visto, por ejemplo, profesionales de la salud generar $70,000 por mes y los $70,000 le quedarán 2,000 por mes porque todo lo tienen, todo. Le tienen un montón de equipo y el equipo no lo utiliza. O sea, entonces esto es la fuente de repago del plan de inversión. Y ojo, Vamos. voy a poner otro caso de otra cliente. Una cliente tenía un recurso disponible, dentista, entonces me pregunta, Adrián, pucha, tengo esto, ¿qué hacemos? Tiene un portafolio conmigo. ¿Invertimos o existe la posibilidad de que tengo esta máquina que no me acuerdo muy bien qué hacía, y ahí me disculpa la parte técnica, no sé, impresiones o alguna cuestión de estas de los dentistas? Nos ponemos a ver los números y yo, no, o sea, olvídate, no me des un 5. Comprar esa máquina específicamente como negocio y tienes que tener, la máquina ya la repagó. O sea, y esto fue hace 3 años, tal vez le queda el mínimo y ya tiene un activo que le va a seguir generando un crédito bien utilizado, bien analizado, entendiendo todos los elementos, puede ser una buena estrategia y un buen uso. Como todas las finanzas, va a depender del uso que uno le dé. Sí, y hay variables de variables y no hay casos exactos, y no hay recetas mágicas. Yo creo que eso es un mensaje de fondo importante, que no hay recetas mágicas. O sea, no es como, ¿cuál banco me recomiendas con crédito? No, es que no sé a qué condiciones ponerlos a competir y ver cuáles son las mejores condiciones que se ajusten a vos, e inclusive hasta cosas tan sencillas como la facilidad de pago. O sea, hay gente que entonces no puede pagar a tiempo porque se atrasa porque no tiene facilidad para pagar su crédito o porque los bloquean brutalmente para poder hacer un abono extraordinario. O sea, porque hay bancos que te dicen, usted me va a hacer un abono extraordinario, solo puede hacer el mismo día que le vence la cuota. ¿Va? Porque no le sirve el abono extraordinario, pues se le baja la cartera. O, por ejemplo, que lo he estado viendo últimamente, hay comisiones de prepago en los créditos hipotecarios que antes yo los veía a 2, 3 años. La comisión de prepago, para efectos de quienes nos ven y nos escuchan, es, usted saca un crédito hipotecario que está normalmente a 30 años, pero si usted viene y me lo cancela antes de 2 o 3 años, que era lo normal, entonces me tiene que pagar un 2%, era lo normal, 2, 3% sobre el saldo que tenga ese crédito en ese momento. Y además no me puedes hacer abonos extraordinarios de más de $10,000 por mes. Claro, ¿por qué? Porque los banqueros saben muy bien de números. Pegué proyecto mi cartera de crédito, yo voy a tener recuperación de esto en el tiempo, pero del lado del cliente, entonces ahora lo que estoy viendo es que hay coño de prepago de 10 años. Claro, las condiciones se ven maravillosas, pero en 10 años vos no sabes si vas a vender esa propiedad, si se vas a pasar de banco. Entonces, lo que se ve maravilloso hoy, puede ser que no lo sea en el futuro. Entonces te enganchan, por ejemplo, un ejemplo fácil es, te enganchan y lo cual comercialmente defiende los bancos. No quiero echarlos a los bancos encima, ¿verdad? No, es el negocio. Más bien es, o sea, el llamado de atención aquí es, infórmense bien para que aprovechen las soluciones que dan los bancos, para que con los bancos como sus aliados puedan utilizar todas estas soluciones financieras para vivir una mejor vida, una vida más próspera, aprovechar. Y qué bonito lo acaba de decir, Juan.
los bancos como sus aliados, porque la gente, ¿qué hace? La culpa es del banco. Total. De una, todo siempre se le echa al banco, para nada, hay que verlo como un aliado y antes de ver una recapitalización de este buenísimo capítulo, ¿verdad? Entonces, yo también, no sé si usted ha aprendido, Badr, yo he aprendido un montón de todos los datos ahí que nos ha dado mi querido Freddy, pero hay un dato aquí buenísimo que dice que el nivel de morosidad y sobreendeudamiento ha aumentado desde un 20 a un 30% en los últimos 4 años. Entonces, vamos a pensar de la región de Latinoamérica. En Latinoamérica, un 30% de las personas que acceden a crédito tienen algún tipo de retraso en los pagos. Entonces, ¿qué refleja esto? Pues la incapacidad de hacer los consumidores para manejar sus verdaderas obligaciones financieras. Ahora, con todo este capítulo, ya vimos muchas razones de por qué se puede dar esto, pero desinformación financiera, insolvencia financiera. Hay muchas personas que no quieren estudiar nada relacionado a finanzas y no quieren entenderlo. Perfecto, busquen una persona que les pueda ayudar. Es que hay personas que lo pueden Sí, ayudar. sí, sí. Y yo creo que hay que también saber con qué jugamos y con qué bailamos. El entorno y el mercado, por ejemplo, en Latinoamérica de crédito es muy diverso, pero por ejemplo, Costa Rica tiene unas reglas que para mí, para mi parecer, son bastante rudas, lo que le da, digo rudas porque son muy tajantes en muchas cosas, lo cual le da estabilidad y seguridad jurídica, digamos, a jugar en Costa Rica en términos de negocios y demás. Pero por ejemplo, hace un tiempo yo estuve escuchando un carajo de una cooperativa que estaban analizando, por ejemplo, eh, meter la inteligencia artificial a analizar el deudor, pero para efectos de el comportamiento de pago. Y esto te voy a decir porque dentro de esas estadísticas te garantizo que hay un montón de gente que está pasando por situaciones muy particulares que no precisamente es porque sean, como decimos popularmente, huesos, ¿sí? O que sean mala paga, lo cual ese es otro factor, que están pasando por un momento difícil, pero una vez que pasaron por ahí, más técnicamente los bancos te ven como un leproso, cabrón. Suena muy feo, porque, y no es que los bancos lo quieran ver como un leproso, es que el sistema está diseñado para que te vean de esa forma. Entonces, imagínate qué locura cuando llegues a un punto en donde te pueda analizar una inteligencia artificial y diga, mano, es que este me pasó por un momento en donde esto le sucedió, pero esto no es que sea mala paga, es que pasó por un bache, porque eso nos pasa a todos, en sentido de cualquier cantidad de cosas. Lo que quiero decir, imagínate qué loco también que eso nos lleve a otro elemento. Entonces, que uno de los elementos que te analice esta inteligencia artificial, con cualquiera que sea qué tanta educación financiera tenés. Porque entonces no importa que te atrases, porque para eso están los intereses moratorios. Exacto. Pero, o sea, yo no veo el tema de, o sea, yo sé que hay que pagar a tiempo y no estoy diciendo que hay que atrasarse, no vaya a te Lo que yo quiero decir, vatos, ¿para qué están los intereses moratorios? Sí, sí. Sí, eso no son las dos. Las reglas están claras para los dos lados, para los dos lados. Pero lo que quiero decir es, imagínate qué loco puede llegar a un punto en donde las personas, a partir de su interés en entender cómo funciona la educación financiera que necesitan, los vuelva a ser sujetos de crédito. Y va De otra dinámica completa. y te lo juro que yo estoy casi seguro. Mira, yo trabajo con, o trabajamos aquí con 2 financieras que las vemos como emisores, pero entonces, como las vemos como emisores, nos tenemos que meter muy de lleno en entender toda la dinámica comercial. Y una específicamente, no voy a decir nombres, solo por no decirlos, lo podría decir, eh, trabaja con inteligencia artificial, pero de maravilla, y le mete componentes de tecnología de maravilla. Y la tasa de morosidad es mínima, mínima. Entonces, ¿qué hacen? Se quitan un montón de gasto en el proceso de cobro, que es un montón de mano de obra, porque lo que hacen es optimizar la parte de la tasa de morosidad. Y voy a decir algo aquí que es de mi lado, y ahora que dijiste algo que sí hemos aprendido de Freddy, y lo digo yo a título personal, cuando yo estaba analizando todo el crédito de mi casa, yo llamé a Freddy, y cuando hemos analizado esto, porque no, y uno tiene que quitarse esa como, no sé, esa idea de que porque yo más o menos sé algo, lo sé todo. Cero. O sea, yo trabajo en inversiones, trabajo en banca, llevo 14 años en esto. ¿De experto en finanzas? En un sector específico. No, no, mae, yo me freí, socio, vea, ¿qué le parece esta idea? Y el socio, mae. Y me acuerdo del socio, mae, tablita de amortización, sentémonos y veámosla. Mae, hace todo el sentido del mundo. Démosle. A lo que voy es, y tal vez como para ir haciendo despidiendo un poco el podcast, a lo que voy es que el crédito tiene muchísimos componentes muy específicos que requiere cierto análisis, cierto entendimiento para poder no solo comprender la naturaleza del crédito, sino qué tan capaz y qué tanta posibilidad de que sea bueno para mí existe por muchísimas variables que tal vez no conozco de primera mano.
buscar ayuda en temas que no conozco, para mí es fundamental. Total. Yo creería que una guía para la gente en general, ¿verdad? Es cuando se encuentre con alguien que lo vaya a ayudar, si ya se abren al tema de ayudarse, es la pregunta ¿por qué? ¿Verdad? O sea, si usted tiene un asesor, entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? O sea, ¿por qué la tasa de interés es esta? ¿Y por qué aquí dice que el interés nominal? ¿Y por qué aquí dice que el interés moratorio? Entonces, no sé si me explico. Que, o sea, no, es fundamental. Es algo tan básico como una pregunta, ¿por qué te voy a ayudar? No hacen esto. O por vergüenza de decir, uy, no quiero molestar mucho a mi asesor. O por vergüenza a que la otra persona diga, oye, pero esta persona no sabe nada. Para eso está la persona. Tiene que resolverte todas las dudas que tenga. Total. Y a final de cuentas, el ego, déjelo al lado, que el que le sale más barato, ¿verdad? O sea, dejar el ego de lado, que es. Entonces yo diría que, ¿verdad? Una pregunta clave es tan básica como ¿por qué? Y entonces, yo igual, o sea, yo siempre, y lo digo abiertamente, y siempre he dicho en mis redes, es, a mí me hablan de inversiones y yo te entiendo el concepto y sé, pero siempre va con el socio. O sea, yo a todo el mundo le digo, si usted ocupa de inversiones, va con Adrián, claro, porque mae, el experto del tema es Adrián, claro, y punto. Y trabajamos en la misma línea. Pregunten. Si la persona no les puede responder y enreda, oh, mano, ¿sí es ahí? ¿Han visto esa vara? ¿No? No es ahí. Para eso te estás pagándole, para eso estás contratándolo. Total, total. Socio, qué buena nota. Muchísimas gracias por tanto conocimiento. Creo que este tema se presta para agarrar créditos hipotecarios, tarjetas de crédito. Vamos a hablar una hora solo de crédito hipotecario. Exacto. Pero me parece que, bueno, damos una muy buena estructura de lo que es un crédito, los componentes que se tienen, del cuidado que hay que tener. Y de nada, los invito a seguirnos en todas las redes sociales, a seguir a Freddy en todas las redes sociales, que es Aparezco en Instagram como Freddy, asesor empresarial, y en TikTok como asesor empresarial. buenísimo. Gracias, socio. Gracias, don Joseph. Un episodio más Qué buenazo. de Sacando Cuentas. Gracias, Freddy, ¿no? Por habernos acompañado. Y yo diría que como resumen, no nos enfoquemos en pagar una cuota baja. Revisemos el costo total del crédito, sea por la razón por la cual vamos a sacar el crédito. Veamos, entendamos el costo total del crédito, las tasas de interés y preguntemos siempre ¿por qué? Exacto. Siempre. Buenísimo. Hasta luego. Pura vida.